Muy buenos días, que el Señor les bendiga, iglesia. Bueno, vamos a continuar con el favor de Dios con esta serie que se llama Jesucristo basta o Jesucristo es suficiente. Así que hemos ido viendo muchos temas, diferentes personajes, hemos visto a dos mujeres y a varios varones con los cuales el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con ellos y todos ellos cambiaron su vida. Podemos ver a la mujer samaritana siendo encontrada con el Señor Jesucristo y cambió su vida. Podemos ver a la semana pasada estuvimos hablando de aquellos 4 amigos que llevaron a aquel paralítico llevándolo a Jesús, impactando también la vida de ese varón y salía contento y saltando, dicen las Escrituras. Y hemos visto diferentes personajes y algunos pueden decir, bueno, eso está bien, pero hemos visto que Jesús caminó entre medio de ellos y él podía hacer milagros, pero hoy quiero que miremos a uno de los personajes con el que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con él y ya no andaba entre nosotros. El Señor Jesucristo se le apareció a un hombre al cual le hizo un cambio totalmente radical en sus vidas. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, hay un cambio radical en nuestras vidas. Porque si no hay un cambio en nuestras vidas, como el título de esta enseñanza del día de hoy, en el tema número 5, el título es No conocen a Dios. Si no hay un cambio en su vida, no conoce a Dios. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Vamos a hablar muy profundo de esta enseñanza. Y déjenme decirle que este hombre en una de sus párrafos dice, yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de los pecadores. Yo no sé si usted ya se va ubicando en de quién estamos hablando, pero vamos a hacerlo. Así que les pido por favor que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios 5:17 y cuando lo tenga me da un amén. 2 de Corintios 5:17. Cuando lo tenga me da un amén. Y les voy a pedir que hagan un solo y un pequeño ejercicio. Pónganse en pie. Vamos a leer lo que este hombre escribió en una de sus cartas en 2 a los Corintios y dice, léalo conmigo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Escúchenme bien, los que pertenecen a Cristo, su característica es todas las cosas viejas que hacía, ya no las hace. Entonces, de modo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva vida y la antigua ha pasado. En la otra versión, en Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y manténgase de pie un momento, vamos a orar. Señor, vamos a orar porque este estudio sea efectivo en nuestras vidas y porque tú nos hagas ver, dígale al Señor, ¿qué nos quieres decir? Cuando entre por esa puerta, venga con la expectativa de que qué le quiere enseñar el Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos, el Creador de todo el universo, hoy quiere hablarle a usted y a mí. Señor, oro, Señor, para que tu voz sea oída en todos mis hermanos, incluida en la mía. Señor, oro, Padre, para que esta enseñanza que hoy vamos, Señor, a traer a tu pueblo, Señor, sea de edificación para tu pueblo y que cada uno de los que la reciban salga, Señor, convencido, Señor, de que es tu palabra y que tu palabra es veraz. ¿Cuántos dicen amén? Oro también, Señor, porque me uses a mí, Señor, como un vaso, Señor, al cual tú puedes usar, Señor. Desbórdame, Señor, de tu Santo Espíritu para transmitir tu palabra, Señor. No permitas, Padre, que en ningún momento me aparte ni a derecha ni a izquierda. Ayúdame, Señor, a trazar bien tu palabra, Señor, a explicarla bien de manera práctica, de que mis hermanos la puedan comprender. Y también oro, Señor, para que ellos, Señor, entiendan el mensaje que tú quieres transmitirle en este día y que sean llenos
del conocimiento de tu poder, de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y tome asiento, iglesia. Voy a hablarles un poco acerca de este hombre. El hombre que escribió este pequeño texto, escribió muchas de las cartas que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Este hombre tenía muchos talentos, pero antes de ser lo que hoy es, lo que él testifica en segunda de Corintios, él no era así. Él era un hombre totalmente con una crónica muy negra en su historial. Aunque este hombre, déjeme decirle, era un hombre que al oír su nombre, los cristianos temblaban. Era un hombre que cuando decían, viene Saulo, los cristianos se aterraban ante él, porque era un hombre que perseguía a la iglesia. Y Saulo, déjeme decirle, que era un hombre, su nombre Saulo, era un hombre de una familia hebrea, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos, de cultura helénica, que poseía el estatus jurídico de ciudadano romano. Después de sus estudios habituales en la comunidad hebraica, en la escuela de los mejores doctores de la ley, él se fue a Jerusalén a buscar también, a estudiar la ley de Dios. Este hombre se cultivaba de tal manera que para él era insaciable la búsqueda del conocimiento. Mire, este hombre, entre sus atributos, él era un teólogo, era filósofo y era un jurista, era un hombre que conocía mucho de leyes. Conocía mucho el trabajo mercantil, pero también era un tipo de hombre que era políglota. Era un hombre que hablaba muchos idiomas, entre ellos hablaba griego, latín, hebreo y arameo. ¿Cuántos de ustedes hablan 4 idiomas aquí? Apenas con el que tenemos, ¿no? Mire, pues este hombre era un hombre versado, era un hombre muy inteligente, había estudiado, él mismo lo dice, que había estudiado a los pies de uno de los más grandes maestros de la época, Gamaliel. Y era un hombre que poseía mucho conocimiento. Pero aunque este hombre tenía mucho conocimiento, era un erudito de aquel tiempo, y aunque era joven, este hombre creía conocer a Dios, pero no conocía a Dios. Él estudiaba la ley. A Pablo, si usted se hubiera sentado, hubiera tenido la oportunidad de hablar con él y usted le hubiera dicho algo acerca de la ley de Moisés, él le hubiera sacado texto por texto y le hubiera ilustrado todo ese conocimiento. Pero más sin embargo, no conocía a Dios. ¿Y por qué usted dice que no conocía a Dios? Mire, su palabra nos enseña, su primera aparición en la Biblia la encontramos siendo cómplice de asesinato de del joven llamado Esteban. Acompáñenme rápidamente a Hechos 7:58. Y miren lo que dice en Hechos 7:58. Nosotros lo vamos a encontrar a este joven que hablaba 4 idiomas, que conocía la región, que era hebreo de hebreos, que tenía ciudadanía romana. No era cualquier tipo. En aquellos tiempos tener la ciudadanía romana no era cualquiera. De hecho, en las escrituras nos enseñan que él hace uso de la ciudadanía y hasta los mismos soldados romanos se ponen miedosos cuando él les dice que es un ciudadano romano. Es como quien dice un ciudadano estadounidense de la época de ahora. Tenía un buen caché. Ahora, fíjese bien, dice en Hechos 7:58, porque yo quiero que usted entienda de que para el Señor no hay nada imposible. Si usted ha venido y si usted piensa que usted no tiene remedio, que su vida no hay quien la arregle, déjeme decirle que Pablo se encontró con Jesucristo y le cambió totalmente la vida. Miren lo que dice aquí. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Aquí tenemos a Saulo. Saulo en el significado hebreo es grande. Y Pablo en el significado hebreo también es pequeño. Así que fíjense bien, aquí tenemos al gran, ¿quién? Al gran Saulo. ¿Qué estaba haciendo este joven ahí? Estaba sosteniendo las vestiduras de hombres malvados
que estaban apedreando a un joven llamado Esteban. Un joven llamado Esteban que les había predicado. Mire, yo pienso en Esteban y es que Esteban solo dio un sermón. Pero en ese acabando el sermón lo agarraron a pedradas y lo mataron. Las cosas antes eran bien difíciles. Entre ellos estaba este hombre llamado Saulo. En el capítulo 8, un poco más adelante, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo ¿cómo? Totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Pero Saulo conocía la ley. Saulo presumía de ser un maestro de la ley. Saulo presumía de que él había estudiado en los mejores colegios. Pablo, en él, en su celo y en su convicción, él estaba haciendo lo correcto. Saulo fue testigo y estuvo, ¿cómo dice? Totalmente de acuerdo en que mataran a pedradas a aquel joven llamado Esteban. Aquí empezamos a conocer a este hombre llamado Saulo. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Versículo 3, mire lo que dice. Y Saulo iba por todas partes con intenciones de acabar con la iglesia. Iba ¿cómo? De casa en casa. Y sacaba y arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Este es el joven Saulo que empezó sosteniendo las vestiduras de unos asesinos para convertirse en un perseguidor de la iglesia del Señor. Y cuando le digo de que Pablo pensaba de que él conocía al Señor y el Señor Jesucristo, antes de que estas cosas ocurrieran, les va a decir en Juan 16, búsquelo conmigo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Le dijo a los apóstoles el Señor Jesucristo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo, escúcheme bien, llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Llegará el tiempo en el que los maten y esas personas en su convencimiento piensen que le están haciendo un favor a Dios. Jesucristo les advierte. ¿Qué más dice? Están haciendo un servicio a Dios. Eso se debe ¿a qué? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Expulsaba, perseguía, maltrataba, llevaba arrastras a hombres y a mujeres. Mire, Saulo entraba a la casa de alguien que se suponía que era cristiano y no le importaba. Él entraba con sus soldados, lo llevaba arrastrado a la cárcel. Ese era el precio que se pagó de los cristianos del primer siglo. La persecución, el maltrato, el abuso. Esto es lo que describen Hechos de los Apóstoles. Pero fíjese bien, Saulo, según él, estaba haciendo ¿qué? Una labor para Dios. Y hay muchos dentro de las iglesias, o muchas iglesias que piensan que están haciendo una labor para Dios, pero en ese pensamiento se están llevando por delante a gente inocente. Convencidos de sí mismos, se llevan por delante a gente inocente. La vez pasada traíamos una enseñanza acerca de un hombre que se llevó a la isla de la Guyana y mató a un montón de gente, y esta gente fue engañada por este hombre. Ahora fíjense bien, el Señor Jesucristo, ¿qué dice acerca de los que no conocen a Dios? Actúan sin piedad, porque el conocer a Dios te cambia la vida y te instruye de manera diferente. Ahora fíjese bien, nunca han conocido. Eso se debe a que nunca han, versículo 3, servicio santo a Dios. Y eso se debe a que nunca, ¿qué dice? Han conocido al Padre ni a mí. ¿Por qué Saulo actuaba de esa manera?
porque no conocía al Dios que él tanto celo tenía. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Por eso el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, aunque tengas dinero, aunque tengas todas las relaciones que tengas, aunque tengas todo lo que tengas, si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Este hombre pertenecía a una de las sectas más grandes de aquel tiempo, que se suponía que eran los hombres más santos sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo actuaba? Con impiedad, asesinando, siendo cómplice de asesinato, arrastrando a hombres y a mujeres por profesar una fe. Ahora fíjense bien. Y les digo estas cosas ahora, para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía, ¿qué dice? No era el tiempo. Jesús advirtió de estas cosas. Y quiero señalar que como Saulo ha habido muchos que han matado en el nombre de la religión porque no conocen a Dios. Son violentos. Desde Saulo a todas las religiones que han actuado con violencia no conocen a Dios. ¿Ustedes conocen las religiones? Hay religiones de todo tipo. Hay algunos que se inmolan y explotan llevándose a gente por delante. No conocen a Dios. De hecho, nuestros antepasados fueron asesinados por los religiosos, que usted ya sabe muy bien quiénes son. Quisieron imponerles sus creencias imponiéndoles castigos fuertes, matándolos, asesinándolos, metiéndolos a la cárcel. ¿Conocían a Dios? Yo quiero que usted me diga. Aquellos que con violencia quieren que usted crea lo que ellos creen, ¿cree usted que conocen a Dios? Miren, no, Jesucristo jamás enseñó eso. Jamás enseñó eso. Mire, los judíos, los católicos, con sus ejércitos templarios, sus famosas cruzadas. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna película de los templarios o de las cruzadas de Jerusalén? Donde salen esas guerras épicas, donde hablan de guerras santas matando gente. Creo que debería de dejar de ver menos novelas y ver un poco más de historia. Pues hay historias, hermano. Hay muchas historias acerca de cruzadas. Los cruzados en una sola campaña fueron a Jerusalén y mataron a 30,000 personas. ¿En el nombre de? ¿No? En el nombre de Dios. Esas personas que mataron a todas esas personas, ¿cree usted que conocían a Dios? Jesús dice que no. ¿Usted qué dice? Dígalo conmigo. No conocían a Dios. No conocen a Dios. Todos aquellos que actúan de manera violenta contra los hijos de Dios, contra aquellos que realmente creen, no conocen a Dios. Ahora, fíjense bien, nuestros antepasados, los judíos y todos de alguna u otra manera hemos sido avasallados por personas que han pensado que conocen a Dios. Jesús nunca enseñó eso. Acompáñame a Juan 13:34. Jesús no enseñó eso. Por eso el mundo está como está. Por eso la gente piensa lo que piensa. Porque hay gente que usa el nombre de Dios, pero sus actos son malos. Sus actos son aberrantes. ¿Por qué muchos de los judíos nunca han querido conocer lo que tiene que ver con las Escrituras? Después de que un ejército fue a matar, a masacrar a un montón de gente, ¿usted cree que hay ganas de creer en un Dios que va, en gente que va de parte de un Dios así? No, no conocen a Dios. Ahora fíjense bien, Jesús nunca enseñó eso. Jesús dice en Juan 13:34, dice, un nuevo mandamiento nuevo. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Que los matéis unos a los otros, dice ahí. Que os apedreéis unos a otros.
que os robéis, que os ultrajéis. ¿Qué dice? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, ¿qué dice? Todos que son mis seguidores, mis discípulos. ¿Por qué causa nos deben de conocer realmente a nosotros que conocemos a Dios? ¿Por qué causa la gente que no conoce a Dios conocerá y dirá, este sí conoce, este es un cristiano verdadero? No por lo que decimos, sino por lo que hacemos, hermano. Porque nosotros podemos decir un montón de cosas. Aleluya, gloria a Dios, y que Dios lo bendiga, y un lenguaje muy cristiano. Odio, resentimiento, amargura. ¿Qué era lo que llevaba Pablo? Dice la escritura en alguna versión que Pablo respiraba amenazas de muerte cuando iba de camino. O sea, él iba por el camino diciendo todo lo que iba a hacer. Pablo estaba lleno en su convencimiento de odio. El odio no tiene absolutamente nada que ver con el amor. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí? Denle un aplauso al Señor entonces, hermano. Yo sé que el Señor nos enseña, nos ilustra con su palabra. Así que fíjense bien. 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué nos conocerán? En que tenemos amor los unos por los otros. Ahora, el Señor Jesucristo no enseñó esas cosas. Estos son los mandamientos de Jesús. ¿De dónde sacaron que tenían que ir a matar a la gente? De un corazón enfermo, de una mente interesada por despojar a otros y quedarse con las cosas de los demás. Por eso la gente no cree. ¿Usted cree? Mire, en el primer siglo, los primeros cristianos, cuando los primeros cristianos empezaron, tenían todas las cosas en común, dice la palabra, que la gente los veía, cómo eran una gran familia, cómo estaban unidos, cómo se preocupaban porque el hermano no tenía que comer, porque el otro necesitaba trabajo. Y en eso consistía, en que él me amaba, yo lo amaba, yo así le hacía el bien, ella me hacía el bien. Y en eso consiste el amor entre hermanos. No en andar hablando el uno del otro, no en andar chismeándose el uno. No. El amor entre hermanos consiste en que nos hagamos bien, en que nos bendigamos y que no los maldigamos. Óigame, si usted sabe que hay una necesidad, que alguien no tiene trabajo, y como dice Santiago, si alguien ve que su hermano está pasando miseria y lo único que le dice es, bueno, espero que te vaya bien, pero tienes y no le das nada, dice, eso es religiosidad. Ese no conoce a Dios. Porque el que cierra su puño, su corazón contra su hermano, no conoce a Dios, porque un mandamiento nuevo os doy, es que los améis los unos a los otros. Entonces usted lleve en sus oraciones a sus hermanos que no tienen trabajo, a sus hermanos que están enfermos. Preocúpese en algún momento, escríbale un mensaje, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomémonos un café. ¿Va bien? ¿Qué tal tu familia? Y eso demostrará que usted conoce a Dios. Si no, no conocen a Dios. Son puros religiosos que van a las iglesias, pero no conocen a Dios. Saulo de Tarso era un hombre que no se saltaba a una reunión. Saulo de Tarso era un hombre que estudió la ley a más no poder, pero no conocía a Dios. ¿Y eso puede pasar dentro de las iglesias cristianas, sí o no? Puede pasar, hermanos, que nosotros no nos perdamos las reuniones, que nosotros siempre vayamos cantando y que todas esas cosas, pero con los demás no los quiero ni ver. No, hermanos, vamos a hacer la comunión de la iglesia. No, a mí no me gusta estar entre medio de todos ustedes. ¿Qué es eso? No es así, fíjese bien. El Señor Jesucristo no enseñó eso, ¿en eso estamos claros? ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco sus discípulos, hermano. Los discípulos de Jesús no enseñaron eso, ni los primeros cristianos hacían eso. Veamos a Esteban en Hechos 7:59. Es la misma historia donde vemos a Pablo. Mire, este era un hombre que conocía a Dios. Lo conocía tanto que en sus últimos momentos lo pudo ver sentado a la diestra del Padre. Fíjese bien.
Hechos 7:59, mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hizo sobre Esteban? Dígalo conmigo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¿Qué oró Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. En otra versión dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Mire, lo estaban matando a pedradas y ni aún ahí Esteban lo vemos odiando a nadie. Simple y sencillamente lo vemos con el mismo corazón de Jesús en la cruz diciendo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Mire, nosotros debemos de ser conscientes de que los que no conocen a Dios, aún en sus propios convencimientos de que están haciendo lo correcto, muchos están errados y no saben lo que hacen. Y debemos de tener ese mismo corazón que tenía Esteban, no maldiciendo. Entonces vemos ahí que Jesús no enseñó eso, no aprendemos eso de los discípulos, pero sigamos con Pablo y su propia confesión de quién era él. Pablo dice la palabra del Señor en Hechos 26:4. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente. Pablo de su propia boca dice, como bien saben ¿quiénes? Los líderes judíos, no era cualquiera. Los líderes judíos desde mi propia infancia, o sea, desde pequeñito, lo enseñaron. Mi propia infancia recibí una capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos y de la secta más estricta de la ley religiosa. Pablo mismo lo dice. Ahora, leamos un poco. Pablo ahora mismo en este contexto se encuentra delante de un rey, del rey Agripa, y está haciendo su defensa. Y le dice, mira Agripa, le dice, ellos saben muy bien quién soy yo. No lo pueden negar. Si quisieran, lo admitirían aquí ahora mismo. Porque ¿sabe qué? Ahora, aquí nos encontramos con un Saulo que ya había tenido un encuentro con Jesús. Pero Saulo estaba reconociendo quién era y quién había sido él, perdón. Yo solía creer, versículo 9. Yo solía creer. Mire cuál era el convencimiento que tenía Saulo. Y hay muchos que tienen un convencimiento de que están haciendo lo correcto. Un día se encontrarán con aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Mire, Saulo tenía un convencimiento tan orgulloso de que pensaba que él estaba en lo correcto, que todos los demás estaban equivocados. Mire, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Hay gente que está convencida de que se tiene que oponer a la obra del Señor. Pero déjeme decirle algo. Usted puede oponerse, pero Dios lo puede tumbar en un instante. Así que debemos de aprender de esto. No se oponga al camino, no se oponga al Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en la vida suya y en la de sus familiares. Dice en versículo 10, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora vamos a conocer una de las partes más negras de este hombre, mas sin embargo, este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Porque hay gente que piensa de que algunos que han hecho tanto mal dicen, no, a mí Dios no me perdonaría. A mí Dios no, con lo malo que he sido yo, ¿cómo me va a perdonar? El otro día estaba escuchando al pastor Armando Alducin decir que algunos de los sicarios, de los hombres más perversos
que él había conocido allá en México, cuando les predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo, se rendían y se convertían. Porque ¿sabe qué? No hay nada imposible para Dios. A nosotros las cosas son limitadas, pero hay cosas que no digamos de imaginar cuál es la grandeza, las profundidades del amor de Dios para con todos aquellos que se arrepienten. Fíjense bien, vamos a ver, vamos a continuar. Versículo 10 estamos. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización, léalo conmigo y dígalo. ¿De quién? De los sacerdotes. O sea, de los hombres que se suponía que eran los intermediarios del pueblo en oración para el Señor. Aquellos que llenaban sus filacterias, sus ropajes eran pulcros y todo aquello que aquellos que el Señor le dijo, ustedes parecen santos, pero están podridos por dentro. Y esto nos lo relata aún más, porque con órdenes de esos hombres que debían de mantener la paz, con esas mismas cartas, fíjese bien, con la autorización de los sacerdotes principales, ¿qué hacía? Hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados ¿a dónde? A la cárcel. Por solo ser creyente, cárcel. Y las cárceles no tienen nada que ver con las de ahora. No sé si me hago entender, porque las cárceles de antes tenían lo suyo. Aquí ahora tienen piscina, biblioteca, hasta PlayStation tienen. Aquellos no tenían esas cosas, hermano. Así que hasta los obligaban a trabajar. Aquello, cuando decían cárcel, era terror. Ahora, di mi voto en contra de ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? O sea, yo estaba en completo acuerdo de que, mire, a la muerte, a los leones, a donde quiera que sea, pero que los maten. ¿Quién era Pablo? Ya había sido cómplice de un asesinato con aquel joven Esteban, un hombre inocente que solo estaba levantando sus manos y diciéndoles lo que la Biblia decía. Pero ahora perseguía más a los creyentes y dice, yo decía que sí, mátenlos. Yo daba mi voto, o sea, mi voto era importante para que los mataran. Fíjense bien. Dice, yo di mi voto, condenaban a muerte. Muchas veces, léalo conmigo, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este texto? Muchas veces hice que los torturaran hasta el punto que negaran a Jesús. Pablo era un hombre sanguinario. Pablo era un hombre con una mente retorcida. Pablo era un hombre que pensaba que estaba bien. ¿Lo dice la Escritura o no? Dice, yo estaba convencido que lo que estaba haciéndolo bien. Pablo era un hombre que, como muchos hoy en día, están convencidos de que por el camino que van, así estaba. Él pensaba que era un siervo del Señor. Perseguía a la iglesia, la torturaba. Eso es lo que quiere decir, es que los torturaba para que maldijeran a Jesús. Estaba, ¿cómo dice? La palabra tan violentamente, o sea, tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Se empecinó en acabar con cada uno de los cristianos que ni siquiera conocía y que lo único que hacían era practicar la fraternidad, el amor. Mire, hay que tener bien retorcida la mente para arremeter contra personas que no le están haciendo, primero, que no le están haciendo nada, y segundo, que lo que predican es la paz. ¿Sí o no? Porque si usted dice, no, pues es que Pablo se metió contra los soldados romanos. No, se estaba metiendo contra hombres y mujeres, niños, familias enteras, inocentes, violentamente. Entraba a sus casas, los agarraba del pelo y los llevaba a rastras a la cárcel. Y una vez en la cárcel los condenaban a muerte. ¿Quién era Saulo entonces? Estamos hablando del gran Saulo. Era un hombre religioso que pensaba que estaba en lo correcto. Entonces, fíjense bien. Y dice que los perseguía hasta Damasco, pero cuando tienes un encuentro con Jesús, todas esas cosas van a cambiar. No importa lo que estés haciendo, lo que hayas hecho,
quién seas tú. No importó, para el Señor Jesucristo no importó que Pablo hablara 4 idiomas, que fuera un erudito, que hubiera estudiado con tal y cual. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo salió al encuentro con él. Miremos en Hechos 9, por favor. Y dice, el que él iba a las ciudades extranjeras. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra que estaba ansioso. Hechos 9:1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba, ¿cómo estaba? ¿Qué quiere decir eso de ansioso? Con unas ganas tremendas de ir y agarrarlos del pelo y matarlos y hacerles daño. Ese era el corazón de este hombre religioso. Por eso la Escritura dice, no hay ni uno bueno. Mas, sin embargo, aquellos que estaban dentro de la iglesia pensaban que eran buenos. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó el amor, la fraternidad, el llevarnos bien. Por eso la gente y los jóvenes no quieren creer, porque han visto toda esa maldad, toda esa frialdad que Jesús no ha enseñado. Pero hoy el Señor nos está enseñando que Él no ha mandado a estos hombres a hacer esas cosas. Estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así se le llamaba en aquel tiempo, los seguidores del camino, que se encontraban ahí. Su intención era llevar, ¿a quiénes? Da igual, hombres, mujeres, por igual, de regreso a Jerusalén. ¿Cómo los quería llevar? En un Lamborghini, en busito, encadenados, como animales los quería tratar. ¿Por qué? Por creer en Jesús. ¿Y usted se queja por creer en Jesús? Los primeros cristianos, miren lo que tuvieron que pasar. Perseguidos y llevados encadenados. Y esa era una práctica de Saulo. Versículo 3 dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú tanto persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Jesús le dijo, yo soy a quien tanto persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús físicamente. Jesús ya no estaba. Esto era más o menos el año 30 después de Cristo. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y cada vez que alguien hace algo en contra de un cristiano, ¿en contra de quién lo hace? Pero, a ver, vamos a aclarar algo. Cada vez que alguien hace algo en contra de alguno de los que conocen a Dios, ¿en contra de quién lo hace? Porque hay muchos que se hacen llamar cristianos, hermano, pero no conocen a Dios. Pero los que conocen a Dios, dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, obedecen mis mandamientos. ¿Cuántas ovejas del Señor hay en este lugar? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, porque Él lo redimió a usted. Ahora fíjense bien, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco. Estos hombres escucharon la voz de Dios. Hay unos que escuchan la voz de Dios, pero se niegan a obedecerlo. Por eso su palabra dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. El único que cae al suelo y que tiene temor es Saulo. Ahora fíjense bien, se lo llevaron, sus ojos estaban ciegos, entonces sus compañeros se lo llevaron de la mano hasta Damasco.
permaneció ahí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, hay gente que dice y que piensa que el Señor no habla hoy. El Señor sigue hablando, hermanos. Algunos de manera directa, pero la mayor parte está escrita en su palabra. Él nos guía mediante su Espíritu Santo. Pero a estos hombres le habló literalmente y les dijo, sí, Señor, le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama, ¿cómo? Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Importante, ¿dónde llegamos ahora mismo? El versículo 13. Pero Señor, exclamó. Hay una exclamación aquí. Miedo, terror. Pero Señor, exclamó. He oído a mucha gente hablar cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes. Saulo ya era famoso, hermano, porque era un sanguinario. Terribles que le ha hecho a otros creyentes en Jerusalén. Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todo aquel que invoque tu nombre. El Señor le dice, ve, porque instrumento elegido es para llevar mi mensaje a los gentiles. Hermanos, el Señor escogió a Pablo aún después de todo su trasfondo, así como también lo escogió a usted. Usted podría decir, ay, que Pablo ese más malo, ¿no? ¿Sí o no? Es terrible, terriblito. ¿Y usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo ha sido usted antes de que el Señor Jesús lo redimiera? Yo, terrible. Yo creo que lo único que no hice fue matar a nadie, pero de ahí, terrible. Todos nosotros hemos hecho cosas malas, muy malas, destituidos, todos pecaron, dice el Señor, todos, no hay ni uno bueno que busque lo bueno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Se hicieron necios, sus corazones se llenaron de tinieblas, cambiaron la gloria de Dios por darle culto a la criatura, se volvieron idólatras, aberrantes, cambiaron su orden natural por el orden que es contra natura, hombre con hombre, mujer con mujer, y empieza el Señor a decir ladrones, mentirosos, fornicarios, adúlteros, todos desviados. Saulo era un hombre malo, pero yo también reconozco que lo era. Todos nosotros hemos hecho lo malo delante del Señor, pero más sin embargo el Señor está dispuesto a perdonarnos. Fíjese bien, así que Ananías encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado. Mire cómo le dice Ananías, ya le dice hermano, ya el Señor Jesús le reveló que ese hombre era un instrumento para él. Y usted no puede ser un instrumento para el Señor si usted no pertenece a la familia de Cristo. Le voy a volver a repetir. Usted no puede ser un instrumento para llevar las buenas nuevas ni para llevar absolutamente nada. Lo único que puede llevar es su propio convencimiento de lo que usted está haciendo. Si el Señor no lo ha aceptado en la familia de la fe. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Ahora aquel hombre que era un terrible perseguidor de la iglesia se había encontrado con el Cristo de la gloria y su vida cambiaría.
Mire lo que acontece. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó ¿a qué? Véalo. Ya no era el perseguidor, hermano. Esta vez ya se iba a convertir en el perseguido. Ya Saulo cambió. Y es que mire, escúcheme bien. Si usted realmente se encuentra con Jesús, tiene que cambiar su vida. Si no, debe de examinarse si realmente está en el camino de la fe. Si usted sigue con sus mismos rollos de antes, déjeme decirle que usted no conoce a Cristo. Si su corazón está lleno de envidia, de amargura, de todas esas maledicencias que caminaba diciendo Pablo, no conoce a Dios. Y cuando la palabra dice conocer, es usted no tiene una relación con Dios. Si nosotros, hermanos, no cambiamos nuestra vana manera de vivir, no estamos en nada. Pablo pensaba que conocía a Dios. Pablo había oído hablar de Dios. Pero cuando se encuentra con Cristo, lo que hace es un cambio sustancioso. Pablo empieza a predicar a Cristo. Mire lo que dice todos. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida, ¿cuándo? Mira, hay gente, hermano, que lleva 30 años en el evangelio y es incapaz de predicar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen. Porque no pueden hablar de alguien que no conocen. ¿Sí o no? ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Usted conoce a su esposo? Usted perfectamente puede decir, uy, no, es un varón esforzado, es valiente, es generoso. ¿Usted lo conoce, sí o no? ¿Cuántos de ustedes no le han hablado a personas desconocidas de su familia? ¿Sí o no? Ay, le dicen, no, yo tengo una niña que mira, que tiene los ojos azules, es bien bonita, es bien obediente y tal. ¿Ah? Oh, mira, mi hermana es así. Y le da una descripción y se acuerda de cómo es, si es alto, si es bajito, si es panzoncito y todo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo conoce. ¿Y usted cómo va a hablar de Cristo si no lo conoce? ¿Cómo vamos a hablar de Cristo si no estudiamos su palabra, no nos arrodillamos, no hablamos con Él? Es un completo desconocido. No conocen a Dios. Entonces, Saulo se quedó con los creyentes y fue lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con llenarse de la palabra del Señor hoy en día, hermano. ¿Usted quiere conocer a Dios? Llénese de su palabra. Mire, dice a predicar acerca de Jesús. Enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, imagínense, este hombre ya iba a las sinagogas, ya no iba buscando cristianos, él iba buscando judíos para predicarles a Cristo. Un cambio radical. Los que no conocen a Dios no cambian nunca. Usted los va a ver dentro de las iglesias, en la calle, donde sea, siguen con la misma onda. Pero los que conocen a Cristo, enseguida, ¿qué empiezan? A ver, ayúdenme, hermano. No. Empiezan a hablar de Cristo. Y luego llega usted a la casa del cuñado y el cuñado viene pesado. Vamos para la habitación, hay que quede solo. No, llega a la casa, mire, llega a la casa de algunos familiares o de algunos amigos y usted ya empieza y viene con esos rollos de Cristo. Es que eso es algo normal. Eso es algo normal, hermanos. Cuando usted conoce a Dios, usted quiere hablar de Él. Mire, le voy a poner un ejemplo más práctico. Cuando usted conoció a su novia, a su prometida o a alguien que causa un impacto en su vida, ¿qué hace? ¿Se lo guarda y no le cuenta a nadie o camina diciéndole a todo el mundo, uy, he conocido a una chica que mira que, o esto y lo otro? ¿Sí o no? Porque usted está emocionado. Entonces, Pablo ha conocido a su Salvador. Y Pablo quiere hablar de ese Salvador y quiere decirle a todos aquellos judíos, yo estaba tan equivocado como están ustedes y ustedes van camino del mismísimo infierno porque
Su palabra dice que el que no es nacido de nuevo no entrará en el reino de los cielos, por mucho ley, por mucho que usted conozca, por mucho que ustedes estén aquí, por mucho que se arrodillen, que hagan esto, que hagan lo otro. Pablo les va a decir, ustedes tienen que conocer a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, no se reprima, predique a Cristo. Todos los que lo oían quedaban, ¿cómo? Asombrados. Bueno, y este no era aquel borracho que se la llevaba por ahí todo el tiempo. Y ahora que es cristiano, ahora que, ¿ah? ¿No ha escuchado esas expresiones usted? Y este no era, y aquella no era aquella chismosa. ¿Ah? Ahora mírala, va de santa. Lo mismo pasó con Pablo. Y este no era aquel asesino perseguidor. Y este no era. Todos los que lo oían quedaban asombrados. No. Este es el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén. O sea, se preguntaban, ¿no llegó aquí para arrestarlos y encadenarlos y llevárselos a los sacerdotes principales? ¿Y ahora qué pasa? La predicación de Saulo se hacía cada vez ¿qué? Más poderosa. Es gradual, hermano. A medida de que usted vaya conociendo a Dios, usted va a ir predicando a Cristo. A medida de que usted pase tiempo con Dios, usted va a ir conociéndolo más y predicándolo más, viviéndolo más. Se hacía más poderoso y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Todos los judíos con los que Saulo se enfrentó les refutó de tal manera, escúcheme bien, que los acorraló y ellos quedaban convencidos de que Jesús era el Señor, pero más sin embargo sus corazones endurecidos no quisieron aceptarlo. O sea, tiene razón, pero yo no puedo cambiar mi manera de vivir. Ahora, ¿cómo voy a vivir? No me conviene aceptar esto. Los judíos principales de aquellos tiempos no quisieron aceptar mucho a Jesús por su tipo de vida, no querían cambiar su vida, preferían vivir una vida vana, como lo que estuvimos viendo ayer, que será fugaz, que será como la hierba que un día florece y al otro se va, que aceptar que Jesús era el Señor. No podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo. Esos mismos que se les había probado que Jesús es el Señor, estaban diciéndole vamos a matarlo. Va a acabar con nuestro sistema de vivir, con nuestra comodidad. Para matarlo, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. ¿Cómo estaba aquel perseguido? Aquel que se la llevaba vigiando a los cristianos a ver a qué hora sale uno para agarrarlo del pelo, hoy lo estaban esperando a él. Fíjense bien, pero Saulo se informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos, ¿cómo? Tenían miedo. Y mire, cuando usted se convierte, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, la gente no se fía mucho de usted. ¿Sí o no? La gente dice, pero si, vamos a ver si es verdad que te aguantas al menos 3 meses. Cuando algunos les dan una semana y este ya vuelve otra vez a la parranda. Y todas esas habladurías estarán ahí, pero nosotros debemos de estar convencidos en quién hemos creído, ¿sí o no? Entonces fíjese bien, todo trató de reunirse con los creyentes, pero todos tenían miedo, no creían que de verdad se había convertido en un creyente, y es que es difícil, no era fácil, este hombre les había hecho un gran daño, quizás con la persona que Saulo intentaba reunirse, a muchos de ellos los había apaleado. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando hemos hecho daño a los demás, no creen.
en nuestra conversión. ¿No creen que realmente hemos cambiado de verdad? Eso es un proceso en el tiempo, pero se tiene que ver. Se tiene que ver. Se tiene que ver que usted conoce a Dios. Amén. Así que mire, vamos a ir casi concluyendo. Y dice, entonces Bernabé se llevó a los, perdón, sí, en 27, entonces Bernabé se llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo el Señor había hablado con Saulo. También les dijo, en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban en griego, pero ellos trataron ¿de qué? Ahora Pablo era enemigo de los judíos. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Y la iglesia entonces tuvo paz. Toda Judea y Galilea y Samaria se fortalecían los creyentes y vivían en el temor. ¿De quién? No de Pablo, no de Saulo. Vivir en el temor del Señor, fortalecer nuestra fe. Con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número de discípulos. Ahora yo quiero invitarlo a que me acompañe a 1 de Timoteo 1:14. Primera de Timoteo 1:14. Y escúcheme bien. Vamos a ir concluyendo, pero necesito que me preste atención. Para Dios no hay nada imposible. Dios cambió la naturaleza de aquel corazón dañino que tenía Saulo, de aquellas ganas de perseguir a la iglesia, de aquellas ganas de hacer lo malo. Él estaba convencido en su corazón de que él estaba en lo correcto. Dios también puede cambiar la nuestra. Solo necesitamos bajarnos de ese caballo que se apresura a hacer el mal. Necesitamos caer rostro en tierra delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga ahora en adelante? Si usted ve a Pablo, lo ve tirado en el suelo diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Cuáles son tus mandamientos? ¿Cuál es tu orden? Y empieza a ver las escrituras que le dice, apártate de esto, apártate de lo otro, haz esto y haz lo otro. Empieza a vivir para el rey. Con Saulo lo hizo. Y lo ha hecho con hombres más perversos aún. Sicarios, gente condenada al corredor de la muerte, que lo único que les dan es una Biblia. Y muchos de ellos que han cometido atrocidades entrarán en el reino de los cielos, porque reconocieron su condición de maldad, porque se rindieron delante del Rey de Reyes. Y muchos de los que piensan que son dignos y que son santos y que todas esas cosas hoy en día no están entrando en el reino de los cielos. Esos principales sacerdotes que daban cartas a Saulo para que él fuera y asesinara y matara a toda esa gente, y que aún sabiendo que Jesús es el Señor, ellos se negaban a creerlo, hoy déjenme decirle que no entrarán en el reino de los cielos. El lugar preparado es donde habrá mucho llanto y mucho dolor, donde habrá lloro y crujir de dientes. Pues, sin embargo, el Señor en su misericordia se extiende hasta hoy y nos dice a nosotros, vengan, pónganse a cuentas conmigo, bájense de ese caballo, bájense de a donde van, donde se apresuran a la destrucción, ese caballo de la amargura, ese caballo del resentimiento, de la falta de dominio propio, de la falta de piedad, del amor. Bájese de ese caballo y tírese a los pies del Maestro y Él lo perdonará. Mire, Pablo dice más adelante en otra de sus cartas, pero doy gracias a nuestro Señor. Reina Valera, hermano, por favor.
Dice, doy gracias a nuestro Señor. Fue tan abundante. Mire bien, ya Pablo, un hombre de Dios, da las gracias, pero doy gracias de nuestro Señor. Fue más abundante la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Continúe. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo estaba en la primera fila de los hombres malos, dice. Pero en ese contexto dice, doy las gracias a Dios de que cuán grande es su amor y su misericordia, que aún vino a salvarme a mí, que soy un pecador, el primero de ellos. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido para misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia y ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo? Doy gracias a Dios porque Cristo ha venido para salvarme a través de la fe, de creer que Él puede exonerarme de toda la culpa. A mí que soy un vil pecador, dice Pablo. Y esto queda aquí reflejado para que los demás también tengan ejemplo de que así como me perdonó a mí, también los puede perdonar a ustedes. ¿Cuántos lo creen? Póngase en pie, iglesia, vamos a orar. Señor, cierre sus ojos ahí donde está y haga un pequeño examen a su corazón y pregúntese si usted realmente conoce a Jesús. Porque si usted está viviendo de aquella manera impía, sin el temor, dice que la iglesia crecía en número, pero que andaban en el temor de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, crecían de manera individual y de manera colectiva. Pregúntese, ¿conoce? ¿Conozco yo te conozco a ti, Señor? Mire, y si usted dice, no, yo creo que no, porque he andado como Pablo, religioso, pero sin amor, sin amar a los demás. Hoy le puede pedir perdón al Señor. Pidámosle perdón, dígale, Señor, perdóname, Señor, porque no he estado dando la talla. Me he comportado, Señor, de manera impía. Me he subido en el caballo del orgullo, de la soberbia, del resentimiento, del rencor y corro muchas veces hacia el desastre, pero hoy yo me quiero bajar. Dígale, me bajo de esa andadura para andar en tus caminos y me postro delante de ti. Dígale al Señor, Señor, yo reconozco que como Pablo soy un pecador y su palabra dice que ninguno de nosotros está libre de culpa, que todos pecamos y que si hay alguno que dice que no peca, el tal mentiroso es. Señor, reconocemos que somos pecadores y te pedimos perdón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dígale, Señor, ayúdame en mi debilidad, renuévame. Yo quiero conocerte, porque un encuentro contigo basta. Yo quiero testificar de ti y no importa si eso me va a meter en problemas, yo quiero ser un fiel testigo tuyo. Dígale. Oh Señor, oro en el nombre de Cristo Jesús para que tu Espíritu Santo hoy llegue a cada uno de los corazones para redarguirlos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oro, Padre, para que tu palabra cumpla el cometido por cual fue enviada. No hay nadie, no hay nada imposible para ti. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor y bendiga al hermano que tiene a su lado, hermano. Y denme un segundo. Hermanos, Dios los bendiga.
Bueno,